Hola, familia bonita. Antes de que empiece este expediente, quiero pedirte una cosa. Si hay niños cerca de la pantalla, llévatelos a otra habitación. Lo que vas a escuchar en los próximos 45 minutos no es ficción, no es una novela, no es un guión. Es la reconstrucción minuto a minuto de la noche del 22 de octubre de 2023, en una casa de 2 pisos en el barrio La Esperanza, en Quetzaltenango, Guatemala. 5 personas entraron a esa casa para cenar. Solo una persona, que esa noche no estaba, sobrevivió para contarlo. Soy Rafa Quintanilla, y este es el expediente número 9 de las Crónicas del Silencio. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate. El timbre sonó a las 8:47 minutos de la noche. La cámara del timbre, una de esas cámaras chinas baratas que se instalan por 200 quetzales en cualquier ferretería de Guatemala, grabó lo siguiente. El sonido del timbre, 2 veces, corto y largo. Luego, dentro de la casa, una voz infantil, aguda, emocionada, gritando una sola palabra. Abuelo. La voz era de Matías Casasola Benítez, 5 años, hijo menor de la familia. Matías corrió hacia la puerta porque esperaba al abuelo, porque todos los domingos a las 9 de la noche, el abuelo don Heriberto llegaba a tomar café con su hijo Leonel. 30 segundos después de que Matías gritó la palabra abuelo, la cámara fija que apuntaba al porche capturó 3 siluetas. 3 hombres, capuchas negras. Uno de ellos lleva algo en la mano que la cámara no puede definir con claridad por la oscuridad, pero que tiene la forma de un objeto largo, contundente. La puerta se abre. Matías, de 5 años, abre la puerta. La cámara graba 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos de silueta de un niño pequeño contra la luz amarilla del recibidor. Y luego, las siluetas entran. La puerta se cierra, y durante los próximos 52 minutos, esa cámara no grabó nada relevante. Solo el sonido del viento, solo el silencio, porque dentro había silencio. Dentro ya estaba todo terminado. Eran las 8:47 de la noche del domingo 22 de octubre de 2023. Y la familia Casasola Benítez, que había cenado tamales y café, que había cantado cumpleaños atrasado a la abuela Esperanza, que había planeado un paseo al volcán el siguiente fin de semana, dejaría de existir antes de las 9:30. 5 personas, 1 hora, una clica. Un padre que se había negado a pagar. Eso es lo que vas a entender hoy, pero antes déjame presentarte a las personas, porque si no las conoces, no vas a entender el peso de lo que se perdió esa noche. Leonel Casasola Benítez tenía 43 años. Nació en una aldea cerca de Salcajá, hijo de campesinos, sexto de 8 hermanos. Salió a los 15 años a trabajar como ayudante de camionero. A los 22 ya manejaba su propio camión. A los 30 había comprado, con un crédito que le costó 8 años pagar, un segundo camión. A los 40 tenía 4 vehículos y una pequeña empresa de transporte de mercancía entre Quetzaltenango y la capital. Leonel no era rico. Leonel era lo que en Guatemala se llama un hombre echado para adelante. Trabajaba 16 horas al día. No tomaba alcohol, no fumaba. Su único vicio confesado era el café cargado y los partidos del Xelajú los domingos por la tarde. Su esposa, Susana Benítez de Casasola, tenía 39 años. Era maestra de primaria en una escuela pública. Daba clases a niños de 3er grado. Sus alumnos la llamaban Señor Susi. Cuando los investigadores entraron a su casa después del crimen, encontraron sobre la mesa del comedor una pila de cuadernos que Susana estaba revisando esa misma tarde. Tareas de redacción. El tema asignado había sido, irónicamente, mi familia. Esos cuadernos siguen hasta hoy en el archivo del expediente. Nunca fueron devueltos a los niños. Los niños nunca recibieron sus calificaciones. Camila Casasola Benítez tenía 11 años. Cursaba sexto primaria. Quería ser veterinaria. Tenía 2 conejos, uno blanco llamado Algodón y otro café llamado Galleta. En su cuarto, los investigadores encontraron un cuaderno donde Camila escribía, en letra todavía infantil pero ya cuidadosa,
una lista de las razas de perros que existían en el mundo. La lista llegaba hasta el número 123. Camila pensaba que cuando llegara al número 200 había terminado. Camila no llegó a 200. Matías Casasola Benítez tenía 5 años. Apenas había entrado al preescolar 2 meses antes. Le decían Mati. Era el que abría la puerta cuando alguien tocaba el timbre porque pensaba que cada timbrazo era un regalo. Le gustaban los carritos Hot Wheels. Tenía 62 carritos. Su padre se los había ido regalando uno cada semana cuando volvía de los viajes a la capital. 62 semanas. 62 viajes, 62 carritos. La abuela Esperanza Mejía, viuda de Casasola, tenía 68 años. Era la madre de Leonel. Vivía con la familia desde que enviudó en el año 2015. Cocinaba todos los domingos. Los tamales que se sirvieron esa noche los había hecho ella misma desde la mañana. Hasta el último momento, su nieta Camila la estuvo ayudando a doblar las hojas de plátano. Y luego estaba Catalina. Catalina Casasola Benítez tenía 16 años, la hija mayor. Cursaba 4º bachillerato en un instituto privado con beca. Catalina era la única que no estaba en la casa esa noche. Catalina, esa tarde, había pedido permiso para ir a estudiar a casa de su amiga Andrea. Tenían examen de química al día siguiente. Susana, la madre, había dudado. Le dijo: «Pero hoy es domingo de cena, mija». Catalina insistió: «Mamá, es química. Si pierdo el examen, pierdo el bimestre». Susana cedió. Le dijo: «Regresa antes de las 10, que tu papá tiene que descansar para el viaje de mañana». Catalina prometió. Se fue a las 7:30. Susana la abrazó en la puerta y le dijo 4 palabras. «Cuídate mucho, mi reina». Esas fueron las últimas palabras que Susana Benítez de Casasola le dijo a su hija mayor. Esas 4 palabras. Catalina las repetiría frente al espejo todas las noches durante los siguientes 11 meses. Ahora déjame contarte por qué pasó lo que pasó. Porque esto no fue un crimen al azar. Esto no fue un robo. Esto no fue un accidente. Esto fue una sentencia. Una sentencia dictada por una clica de extorsionistas que operan en el occidente de Guatemala. En Guatemala existe un fenómeno que se llama la renta. La renta es, en términos simples, un impuesto criminal. Una clica, que es una pequeña célula de pandilleros o de extorsionistas independientes, controla un territorio. Y en ese territorio, todos los negocios pequeños y medianos deben pagar. Pagan los transportistas. Pagan los buseros. Pagan los tortilleros. Pagan los dueños de tiendas. Pagan los talleres mecánicos. Pagan incluso los vendedores ambulantes. La cuota varía. Puede ser desde 500 quetzales al mes para una tienda de barrio hasta 10.000, 15.000, 20.000 quetzales para un transportista mediano. Si pagas, vives. Si no pagas, primero te amenazan. Después te queman un vehículo. Después matan a un empleado. Después matan a un familiar. Después te matan a ti. Y si después de matarte tu familia sigue sin pagar, entonces matan a tu familia. Esa es la lógica. Esa es la cadena. Esa es la maquinaria. Leonel Casasola lo sabía. Todos los transportistas de Quetzaltenango lo saben. Pero Leonel decidió no pagar. Y déjame explicarte por qué. En abril de 2023, 6 meses antes de la masacre, un hombre se presentó en las oficinas de Transportes Casasola. Era una bodega modesta en la zona 8 de Quetzaltenango. El hombre dijo que se llamaba Marco. No dio apellido. Le dijo a Leonel que necesitaba hablar. Leonel lo atendió. El hombre fue directo. Le dijo: «Don Leonel, aquí en la zona estamos cobrando una colaboración mensual a los compañeros transportistas. Su cuota va a ser de 8.000 quetzales al mes. El primer pago este viernes». Leonel le pidió que se fuera. Le dijo: «Yo no le debo nada a nadie. Yo trabajo. Yo pago mis impuestos. Yo no le voy a pagar a usted ni un quetzal». El hombre sonrió. Le dijo: «Piénselo, don Leonel. Tiene una semana». Y se fue. Una semana después le quemaron un camión. El camión estaba estacionado afuera de la bodega. Le pusieron gasolina y un fósforo.
El camión costaba 80.000 quetzales. Leonel fue a denunciar a la Policía Nacional Civil. Le tomaron la denuncia. Nada más. 3 semanas después, llamaron a su esposa Susana a su celular. Una voz de hombre le dijo: «Maestra, sabemos que su hija Camila va al colegio Liceo La Patria. Sabemos que sale a las 13:30. Sabemos que la recoge la abuela». Sería una lástima que un día no llegara a casa. Susana esa misma tarde le rogó a Leonel. Le dijo: «Por favor, paga, por favor, no vale la pena». Leonel le dijo: «Si pago una vez, voy a pagar toda la vida. Y no le voy a dejar a mis hijos esa herencia. No les voy a dejar la herencia del miedo». Susana lloró. Leonel no cedió. En junio le dispararon a uno de sus choferes. El chofer se llamaba Haroldo Pérez. Tenía 34 años, 2 hijos pequeños. Le dispararon 3 tiros en la pierna a la salida de la bodega. No lo mataron. Fue una advertencia. Haroldo sobrevivió, pero quedó cojo. Renunció. Le dijo a Leonel desde la cama del hospital con lágrimas en los ojos: «Don Leonel, yo lo respeto a usted, pero yo tengo familia. Yo no puedo seguir». Y Leonel entendió. Le pagó la liquidación completa y un extra, pero no pagó la renta. En agosto, le envenenaron a 2 perros que tenía en la bodega. Los perros aparecieron tiesos junto al portón, con la baba seca. En septiembre, le rompieron los vidrios de la casa con piedras, a las 3 de la mañana. Camila, la niña de 11 años, se despertó gritando. Esa noche, Susana se arrodilló frente a Leonel y le rogó otra vez: «Paga, Leo, por favor, paga». Leonel le dijo: «Si pago, mañana me piden el doble. Y al siguiente mes, el triple. No se acaba nunca. Yo prefiero morirme antes que vivir de rodillas». Susana se levantó, lo miró y le dijo: «Ojalá no te mueras tú primero, Leonel. Ojalá no nos morimos todos por tu orgullo». Esas fueron, según declaró Catalina meses después al fiscal, las últimas palabras tensas que cruzaron sus padres. Después de eso, Susana ya no volvió a tocar el tema. Aceptó vivir con miedo. Aceptó dormir con un cuchillo bajo la almohada. Aceptó revisar cada noche que las puertas estuvieran cerradas con 3 llaves y 2 cerrojos. Y en octubre llegó el domingo 22. Esa mañana Leonel se levantó temprano. Fue a la bodega a revisar los camiones. Volvió a las 11. Almorzó con su familia. Vio el partido del Xelajú contra Comunicaciones en la televisión. El Xelajú perdió 3-1. Leonel se molestó, pero no demasiado. Después del partido jugó con Matías en el patio durante 1 hora. Lo montó en sus hombros, lo hizo reír. Esa fotografía, Leonel con Matías sobre sus hombros, fue tomada por Camila con el celular de su madre a las 5:12 de la tarde. Es la última fotografía conocida de Leonel Casasola con su hijo menor. 3 horas y 35 minutos después, ambos estarían muertos. A las 7:30, Catalina salió. Se despidió. Se fue. A las 8 de la noche la familia se sentó a cenar. Tamales colorados, café, pan dulce. La abuela Esperanza encendió una vela porque 2 días antes había sido su cumpleaños y todavía no habían terminado de celebrarlo. Cantaron las mañanitas con Matías desafinando como solo desafina un niño de 5 años. Susana sirvió. Leonel rezó una bendición corta. Comieron. A las 8:45 terminaron de comer. Susana se levantó a lavar los platos. Camila ayudó. Matías corrió a la sala a jugar con sus carritos. Leonel se sentó en el sofá a revisar el celular. La abuela Esperanza estaba doblando la sobremesa, comentando que ya iba a llegar don Heriberto, su consuegro, a tomar café. A las 8:47 sonó el timbre. Matías gritó: «¡Abuelo!» y corrió hacia la puerta. Y Leonel, sin levantar la vista del celular, alcanzó a decirle, según logró reconstruir el peritaje acústico de la cámara: «Espérate, hijo, no abras tú». Pero Matías ya había abierto, y Leonel ya nunca terminó la frase. Lo que pasó en los siguientes 52 minutos dentro de esa casa te lo voy a contar ahora, pero te advierto que es duro. Que si llegaste hasta aquí, te queda una última oportunidad de pausar
y respirar. Porque a partir de este momento no hay vuelta atrás. La reconstrucción que hizo el Ministerio Público se basó en 3 fuentes: las cámaras del timbre y del porche, las cámaras de 2 vecinos que captaron fragmentos del exterior y el testimonio posterior de uno de los detenidos que, en busca de una reducción de pena, narró con detalle lo que sucedió. Esa declaración consta en el expediente, y eso es lo que vas a escuchar. Reconstruido, verificado, confrontado. Los 3 hombres entraron empujando a Matías. El niño cayó al piso de espalda. Leonel se levantó del sofá. Alcanzó a gritar 2 palabras. ¿Qué es? No alcanzó a terminar la pregunta. Uno de los 3 hombres, el que después sería identificado como Byron Estuardo Sanic, alias El Pollo, le disparó 2 veces en el pecho con una pistola 9 milímetros. Leonel cayó hacia atrás sobre el sofá. La sangre comenzó a salir inmediatamente. Susana gritó desde la cocina. Camila gritó. La abuela Esperanza, que estaba sentada en una silla cerca del comedor, intentó levantarse y se quedó congelada. Matías, en el piso, comenzó a llorar. El segundo hombre, identificado después como Edwin Otoniel Tax, alias El Miño, se dirigió a la cocina. Susana intentó esconderse detrás del refrigerador con Camila abrazada. El hombre las encontró en 3 segundos. La sacó de la cocina jalando a Camila del cabello. Camila gritaba: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!». La metió a la sala. La tiró al suelo junto al cuerpo de su padre. El tercer hombre, el cabecilla, identificado posteriormente como Wilmer Adolfo Cuxum, alias El Mero, fue el que habló. Se acercó a Susana, que estaba arrodillada llorando, y le dijo palabras textuales según la declaración del detenido colaborador. «Dile a tu marido que esto es por no pagar». Susana le respondió llorando: «Mi marido ya está muerto. ¿A quién le voy a decir?». Y El Mero, este animal, esta basura, este monstruo con forma de hombre, le respondió: «Entonces díselo en el infierno cuando lleguen todos juntos». Y empezó la matanza. A Susana le dispararon en la frente. A la abuela Esperanza, que ya había caído de rodillas rezando un Padre Nuestro, le dispararon en la nuca. A Camila, la niña de 11 años, la niña que tenía 2 conejos y quería ser veterinaria, la niña que esa misma tarde había estado ayudando a doblar tamales con su abuela, la niña que estaba llorando abrazada al cuerpo de su padre, le dispararon 2 veces. Una en el pecho, otra en la cabeza. Y Matías de 5 años, que seguía en el piso del recibidor, que había dejado de llorar y había empezado a hacer ese sonido bajo y entrecortado que hacen los niños cuando el terror les corta hasta el aire de los pulmones. Matías intentó levantarse para correr. El pollo le disparó 2 veces por la espalda, mientras el niño intentaba alcanzar la puerta de la cocina. 5 personas, 7 tiros, 52 segundos. Eso fue todo. Eso fue todo lo que duró la sentencia de la familia Casasola Benítez. Después, los 3 hombres se quedaron en la casa 50 minutos más. No por miedo. Por método. Revisaron los celulares. Se llevaron 2. Buscaron la caja fuerte de Leonel, que estaba en el cuarto principal detrás de un cuadro. La forzaron con un cincel. Se llevaron 32.000 quetzales en efectivo, 2 cadenas de oro, los anillos de matrimonio de Susana y Leonel y un reloj que don Heriberto le había regalado a su hijo cuando cumplió 40 años. Antes de salir, hicieron una última cosa. Una cosa que el fiscal, cuando la describió en el juicio, hizo que 2 miembros del jurado se levantaran a vomitar al baño. Sobre el cuerpo de Leonel, sobre el pecho ensangrentado de Leonel Casasola Benítez, El Mero dejó un papel, una hoja arrancada de un cuaderno, escrita a mano con marcador negro. Decía 4 palabras. «Esto es por necio». 4 palabras. Esa fue la firma. Ese fue el mensaje. Esa fue la enseñanza que esta clica quería dejar para todos los demás transportistas de Quetzaltenango. No paguen y mueren todos. Hasta los niños, hasta los abuelos. Los 3 hombres salieron de la casa a las 9:40.
Caminaron 3 cuadras hasta una camioneta blanca, marca Toyota Hilux, sin placas, que los esperaba con un cuarto hombre al volante. Subieron. Se fueron. La camioneta fue captada por la cámara de un Mini Súper a 2 cuadras de distancia. Esa cámara fue la primera pieza clave del rompecabezas. Pero esa noche todavía no lo sabía nadie. Esa noche, durante los siguientes 114 minutos, la casa de los Casasola Benítez se quedó en silencio. Las luces encendidas, la televisión murmurando, los tamales fríos sobre la mesa. Y Catalina Casasola Benítez, 16 años, todavía riendo en casa de su amiga Andrea, repasando fórmulas de química orgánica, sin saber que esa risa específica, sería la última risa real de su vida. Catalina regresó a las 9:34 de la noche. Andrea la había acompañado caminando 2 cuadras hasta cerca de la casa, porque ya era de noche y porque las 2 amigas iban platicando. Andrea se devolvió a la mitad del camino. Catalina caminó las últimas 2 cuadras sola. Vio la casa desde la esquina. Las luces estaban encendidas, como siempre los domingos. Le pareció raro algo. Le pareció raro que la puerta del frente estuviera entreabierta. Era una puerta de madera pesada, color café oscuro. Su padre tenía la manía casi obsesiva de mantenerla siempre cerrada con 3 vueltas de llave. Catalina se acercó despacio, empujó la puerta y vio. Vio a su padre tirado en el sofá con el pecho deshecho. Vio a su madre boca arriba sobre el piso de la sala. Vio a su hermanita Camila abrazada al brazo de su padre, con el pelo lleno de sangre. Vio a su abuela arrodillada, doblada hacia adelante. Vio. Y al fondo, en el recibidor, vio un pequeño bulto azul, el pijama de Matías. El pijama de osos azules que Matías había estrenado esa misma noche porque se lo había regalado su abuela como parte tardía de su cumpleaños. Catalina Casasola Benítez, 16 años, estudiante de 4º bachillerato, hija mayor, hermana mayor, nieta, no gritó. Eso es lo que después le sorprendió a los peritos. Eso es lo que después confesó ella misma al psicólogo forense. No gritó. Se quedó parada en el marco de la puerta, sin moverse, durante un tiempo que ella calcula en, tal vez, 2 minutos, tal vez 3. Y después hizo algo que solo se le puede ocurrir a una mente de 16 años que está procesando lo imposible. Sacó el celular del bolsillo y llamó a su mejor amiga, a Andrea. Le dijo con voz muy tranquila palabras que Andrea declaró textualmente en el juicio. «André, creo que tienes que llamar a la policía. Creo que mataron a mi familia». Andrea, del otro lado de la línea, pensó que era una broma. Tardó 11 segundos en entender que no lo era. Andrea llamó al 110. La policía llegó en 12 minutos. Cuando los primeros oficiales de la Policía Nacional Civil entraron a la casa, encontraron a Catalina sentada en el escalón de la entrada, abrazándose las rodillas, mirando hacia el frente sin mirar nada. No lloraba, no temblaba, solo estaba ahí. Uno de los oficiales, que después declaró en el juicio, dijo que fue la imagen más perturbadora de sus 22 años de carrera. Una adolescente intacta, una casa con 5 cadáveres y un silencio absoluto. El comisario Edgar Rodas, jefe de homicidios de Quetzaltenango, llegó a las 11 de la noche. Cuando vio la escena, según contó después a un periodista de Prensa Libre, supo 2 cosas. Primero, esto no era un robo, era un mensaje. Segundo, si no resolvían este caso rápido, en los siguientes 6 meses iban a tener 30 familias más exterminadas. Porque el ejemplo iba a cundir. Porque las otras clicas iban a copiar el método. Porque la impunidad iba a multiplicar la masacre. Rodas tomó una decisión esa misma noche. Iba a poner sobre este caso a sus mejores 3 investigadores. Y los iba a meter en una oficina cerrada durante el tiempo que fuera necesario. Pero antes había que hablar con la única testigo, con la única persona que tal vez, solo tal vez, sabía algo, con Catalina.
La primera entrevista con Catalina la hicieron a las 2 de la mañana, ya en la sede del Ministerio Público. La acompañó su tía Lorena, hermana de Susana, que había llegado destrozada desde la capital después de manejar 3 horas a toda velocidad. Catalina respondió a las preguntas con una claridad helada. Sí, su padre había recibido amenazas. Sí, le habían quemado un camión. Sí, había habido llamadas. Sí, su madre había rogado a su padre que pagara. No, su padre nunca quiso pagar. Sí, ella había escuchado a su padre mencionar un nombre. Un solo nombre. Una vez, hacía 1 mes y medio, en la cocina, hablando con su madre, había dicho una frase que a Catalina se le había quedado grabada porque no la entendió en ese momento. La frase fue: si me llega a pasar algo, díganle a la policía que busquen a alguien que se hace llamar El Mero. El fiscal, que estaba tomando notas, levantó la cabeza. Le preguntó: ¿estás segura de ese nombre, Catalina? Catalina asintió. El Mero. Mi papá dijo El Mero. Ese nombre fue el primer hilo. Ese nombre fue el inicio del fin para los 7 hombres que esa noche habían planeado, ejecutado o cubierto la masacre. Pero antes de contarte cómo cayeron, déjame decirte algo. Déjame decirte que Catalina, esa madrugada, después de 3 horas de interrogatorio, después de firmar cada hoja de su declaración con una letra clara y firme, antes de salir de la oficina del fiscal, le pidió un favor al comisario Rodas. Le dijo: «Comisario, ¿puedo pedirle una cosa?». Rodas le dijo: «Lo que necesites, hija». Y Catalina, con la misma voz tranquila, le pidió esto: «No quiero ver los cuerpos. No me hagan ir a reconocerlos. Por favor. Yo ya los vi. Yo los vi en mi casa. Y si los veo otra vez en una morgue, voy a olvidarme de cómo eran cuando estaban vivos. Y yo necesito acordarme de cómo eran vivos. ¿Me entiende?». Rodas, este hombre de 52 años, este policía que llevaba 25 años viendo cuerpos, este señor que se había hecho duro a la fuerza, le dijo después a un periodista que esa fue la primera vez en su carrera que tuvo que salir de una oficina al baño a llorar. La investigación duró 14 días. 14 días intensos en los que el equipo del comisario Rodas trabajó casi sin dormir. La camioneta blanca captada por la cámara del Mini Súper fue rastreada hasta una colonia llamada El Calvario, en las afueras de Quetzaltenango. Allí, un informante anónimo, un joven de la zona que había recibido también amenazas de la misma clica, dio el primer dato firme. La camioneta pertenecía a un hombre conocido como El Pollo. Cruzando bases de datos, El Pollo resultó ser Byron Estuardo Sanic, 28 años, con 3 antecedentes por robo agravado y extorsión. Lo detuvieron el día 6 después de la masacre. Cuando le mostraron las cámaras del timbre, cuando le pusieron sobre la mesa la grabación con Matías abriendo la puerta y gritando «Abuelo», El Pollo se quebró. 40 minutos de interrogatorio. Y empezó a hablar. Habló de Edwin Otoniel Tax, el niño, su compañero esa noche. Habló del cabecilla, el mero, Wilmer Adolfo Cuxum, 34 años, líder de la clica que controlaba la zona 8. Habló del conductor de la camioneta. Habló de los otros 3 miembros de la estructura que habían planeado el ataque desde semanas antes. 7 nombres, 7 direcciones, 7 operativos simultáneos. Los 7 cayeron en menos de 72 horas a partir de esa confesión. El mero fue el último. Lo atraparon en una casa de seguridad en la frontera con México, intentando huir. Cuando los agentes entraron, el mero ni siquiera resistió. Levantó las manos y dijo, según el informe del operativo, una sola frase: «Ya me esperaba esto». Lo que no se esperaba era que la persona que lo había hundido era una niña de 16 años con memoria fotográfica y con un fiscal que sabía hacer su trabajo. El juicio empezó en marzo de 2024. Catalina, que para entonces ya tenía 17 años recién cumplidos, declaró durante 6 horas. Identificó voces grabadas, identificó nombres, confirmó las amenazas previas, reconstruyó las llamadas.
Aportó mensajes de texto que su madre había guardado en una libreta vieja sobre el refrigerador. Mensajes anónimos que la familia había recibido durante los 6 meses anteriores. La libreta estaba intacta porque los asesinos no se la habían llevado. No la habían visto. Esa libreta, una libreta de espiral de 5 quetzales, fue una de las pruebas centrales que terminó de cerrar el caso. Catalina declaró sin llorar. Declaró con la misma voz tranquila con la que había llamado a Andrea esa noche. El abogado defensor intentó desestabilizarla. Le preguntó si era posible que se hubiera equivocado de nombre, si tal vez su padre nunca había dicho el Mero. Catalina lo miró y le respondió textualmente: «Licenciado, hay nombres que uno escucha una sola vez y se le quedan en la cabeza para siempre. Es como cuando le dicen a uno la palabra cáncer en una clínica. No se le olvida. El Mero fue eso para mi familia. Una palabra que no se olvida. Y la verdad, licenciado, es que ojalá yo nunca la hubiera escuchado». La sentencia se dictó el 12 de agosto de 2024. Wilmer Adolfo Cuxum, el Mero, fue condenado a la pena máxima en Guatemala. 50 años de prisión inconmutables por cada víctima, sumados conforme a ley, con cumplimiento efectivo en el sistema penitenciario de máxima seguridad. En la práctica, nunca va a salir vivo. Byron Estuardo Sanic, el Pollo, y Edwin Otoniel Tax, el Niño, recibieron condenas de 80 años cada uno. Los otros 4 miembros de la estructura, entre cómplices, planificadores y el conductor, recibieron condenas de entre 60 y 75 años. Los 7 fueron trasladados a Pavoncito, una de las cárceles más duras del país. Y aquí es donde te voy a decir algo que te va a doler. Algo que te va a hacer apretar los dientes. Porque sí, hubo justicia. Sí, los 7 están encerrados. Sí, no van a salir nunca. Pero la familia Casasola Benítez sigue sin existir. Leonel sigue muerto. Susana sigue muerta. Estado que durante años permitió que las clicas crecieran, se multiplicaran, se profesionalizaran. Ese es el precio de cada policía corrupto que dejó pasar, de cada fiscal sobornado, de cada juez que dejó libre a un extorsionista por falta de pruebas. El precio se llama Matías Casasola Benítez. El precio se llama Camila Casasola Benítez. El precio se llama una abuela rezando un Padre Nuestro a la mitad de su última oración. Catalina entró al programa de protección de testigos del Ministerio Público en enero de 2024. Tuvo que cambiar de nombre. Tuvo que cambiar de ciudad. Hoy, mientras grabamos este expediente, Catalina tiene 18 años. Vive en otro país de Centroamérica. Estudia, ahora sí, lo que siempre quiso estudiar: medicina forense. Su tía Lorena, la que la abrazó esa madrugada, vive cerca de ella. Don Heriberto, el abuelo Don Heriberto, el abuelo a quien Matías esperaba esa noche, el abuelo que nunca llegó porque se le ponchó una llanta en la carretera y por eso, irónicamente, está vivo, Don Heriberto vive también con ellas. Es el Don Heriberto, vive también con ellas. Es la única familia que le queda a Catalina. Y déjame contarte una cosa que Catalina le confesó a su psicóloga forense. Una cosa que está en el expediente psicológico anexo al caso. Una cosa que a mí, cuando la leí, me hizo cerrar la carpeta y respirar durante 10 minutos antes de poder seguir trabajando. Catalina dijo, palabras textuales: «Doctora, yo sé que voy a estar bien algún día. Yo sé que voy a estudiar, que voy a graduarme, que tal vez voy a casarme, que tal vez voy a tener hijos. Pero hay una cosa que nunca voy a poder hacer. Nunca voy a poder volver a abrir una puerta sin pensar en mi hermanito. Cada vez que suene un timbre en mi vida, yo voy a escuchar a Matías gritando «abuelo». Esa palabra me la dejó pegada esa noche, y no se me va a despegar nunca. Y aquí, familia, es donde este expediente se conecta con los otros. Porque tú que me sigues desde hace tiempo, tú que viste el episodio 8 de las Crónicas del Silencio, tú ya conoces a un personaje que aparece en la sombra de este caso. El tío Mármol. ¿Te acordás? Aquel contador, aquel financista,
aquel hombre de saco y corbata que en la capital de Guatemala lavaba el dinero de 6 clicas de extorsión a través de una cadena de mueblerías. Pues bien, la Fiscalía descubrió durante la investigación del caso Casasola que la clica de El Mero le pasaba el dinero recolectado por la renta a una red de empresas pantalla. Y al final del hilo, ¿quién aparecía? El tío Mármol, el mismo que ya cayó, el mismo del episodio 8. Esto no es coincidencia, esto es una red, esto es una telaraña. Y cada hilo que se rompe en un caso ilumina otros 3 casos. Por eso esta serie se llama Crónicas del Silencio, porque el silencio es la condición que permite que la maquinaria siga moviéndose. Cada víctima que no denuncia, cada testigo que no habla. Cada vecino que cierra la ventana, cada policía que mira para otro lado. Cada uno de esos silencios es un ladrillo más en el muro detrás del cual se esconden estas bestias. Catalina Casasola Benítez rompió un silencio, y por romperlo, 7 hombres están encerrados de por vida. Pero hay miles de Catalinas que no han hablado todavía. Y por eso, en el próximo episodio, el episodio 10, te voy a contar de una conferencia secreta, una conferencia que se hizo en Antigua Guatemala en septiembre de 2024, donde 17 sobrevivientes de masacres por extorsión de 7 países de Latinoamérica se reunieron por primera vez. Catalina estuvo ahí y conoció a alguien que cambió su forma de ver el dolor. Una mujer mexicana, mayor que ella, que había sobrevivido a algo todavía más grande. Esa mujer se llama Hilda Lagunas, y su historia, familia, es probablemente la historia más demoledora que voy a contar en toda esta temporada. Pero antes de despedirme, déjame hacerte una pregunta moral, una pregunta que quiero que pienses, que quiero que respondas en los comentarios, que quiero que discutas con la gente que querés. La pregunta es esta: si tú fueras Leonel Casasola Benítez, si tú tuvieras una empresa, una familia, un techo, unos hijos, y si una clica viniera a pedirte 8.000 quetzales mensuales por dejarte vivir, ¿pagarías o resistirías? Leonel resistió, y por resistir perdió a toda su familia. Pero si Leonel hubiera pagado, ¿habría sido libre? ¿O habría sido un esclavo con la pistola en la nuca el resto de su vida? ¿Y qué le habría enseñado a sus hijos? ¿A doblar la espalda? ¿A pagar el miedo? ¿O a vivir de rodillas? No hay respuesta correcta, no la hay, porque Leonel hizo lo que hizo por dignidad, y la dignidad le costó 5 vidas, pero pagar le habría costado tal vez el alma. Y eso, familia, es la trampa que el crimen organizado le pone a la gente honesta. Una trampa donde toda salida es una pérdida. Y la única forma de romper esa trampa, la única forma, es un Estado que funcione. Un Estado que proteja antes de que pase la masacre, no después, antes. Antes de que un niño de 5 años abra una puerta creyendo que es su abuelo. Si llegaste hasta aquí, gracias. Gracias de verdad. Porque ver este tipo de contenido cuesta. Cuesta emocionalmente. Cuesta dormir bien esa noche. Y sé que algunos de ustedes, ahorita mismo, están con los ojos llorosos. Está bien. Llorar por Matías, llorar por Camila. Llorar por Susana, por Leonel, por la abuela Esperanza. Llorar es lo mínimo que podemos hacer por ellos, ahora que ya no podemos hacer nada más. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Con alguien que esté pensando en pagar la renta. Con alguien que esté pensando en quedarse callado. Tal vez tu compartida le salve la vida a una familia. Tal vez no. Pero hay que intentarlo. Yo soy Rafa Quintanilla. Esto fue el expediente número 9 de las Crónicas del Silencio. Y Catalina aprendió esa noche del 22 de octubre de 2023 que el silencio también tiene un precio, y que a veces ese precio se paga en sangre, en la sangre de los que más amabas. Cuídate, abraza fuerte a los tuyos esta noche, y cierra la puerta con 3 vueltas de llave. Nos vemos el próximo miércoles.